empezar con el webinar que nos va a impartir ella ahora. Nada más permítanme antes de eso, pues presentarla un poquitito para que la conozcan, tengan un poquitito de contexto de su bagaje, dónde viene, su formación y demás, antes de que empiece, maestra. La licenciada Julieta Montes Castillo es fisioterapeuta especializada en el área de rehabilitación cardíaca. Es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara con una formación complementaria en instituciones como el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y la Universidad Anáhuac Maya. Cuenta con una sólida preparación académica respaldada por múltiples certificaciones, entre ellas el Diplomado de Fisioterapia en la Unidad de Cuidados Intensivos y acreditaciones internacionales en soporte vital básico y en soporte también vital avanzado por la American Heart Association. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y es coautora del libro Guía de Movilización Temprana en el Paciente Crítico, publicado en el 2024. Además, ha participado activamente en investigaciones relacionadas con la rehabilitación e insuficiencia cardíaca y la prescripción del ejercicio clínico. Es miembro de la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón y de la Sociedad Mexicana de Factores de Riesgo Cardiovascular. Actualmente se desempeña en el área de fisioterapia cardiovascular con enfoque de prevención, atención multidisciplinaria y reincorporación funcional del paciente. Entonces, bueno, les voy a pedir también que si tienen alguna duda, la pueden ir anotando en el chat y una vez que termine la maestra, pues me imagino que nos va a dar un tiempito para que aclaremos esas dudas o las que vayan saliendo conforme avanzando el webinar, también que ella nos dé la oportunidad de que se respondan al final, ¿de acuerdo? Y pues adelante, maestra, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, a todos, y muchísimas gracias por la invitación, de verdad que estoy muy contenta de poder estar aquí hoy. Solo voy a compartir mi pantalla. No sé cómo hacerlo. Compartir, selección, ventana. Compartir. Muy bien, yo ya no puedo ver a nadie ni nada, pero ustedes sí pueden ver bien mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien y también se ve la pantalla, maestra. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, pues primero que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, muchas gracias al licenciado Aarón por considerarme para impartir este webinar y hablar de este tema que en lo personal a mí me apasiona bastante y me gusta, ¿no? Que es sobre las generalidades de la rehabilitación cardíaca. Y bueno, como les decía, es un pequeño resumen de mi currículum. Un gusto poder estar aquí, pero el licenciado Aarón ya lo resumió de mejor manera, entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con esto. ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? Y a mí me gustaría iniciar, antes de empezar con definiciones y todos los estudios que han hecho acerca de este tema, me gustaría empezar un poquito más atrás y hablar un poquito de la historia, hablar del preámbulo, de cómo fue naciendo y cómo fue cambiando el paradigma poco a poco sobre el tema del ejercicio y las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, nos vamos a ir hasta 1912 con el doctor Hendrick, el cual en ese año él publica un artículo que habla de los beneficios del reposo prolongado en pacientes que sufrían un infarto agudo al miocardio, ¿ok? Él hablaba o exponía que el reposo prolongado evitaba aneurismas ventriculares, rupturas cardíacas y algunas arritmias malignas. Y cuando hablamos de reposo prolongado, no nos referimos a que el paciente se quede solamente en casa, ¿no? Sino en ese momento de la historia, literalmente el paciente, sin importar que tuviera 50, 60, 80 años, el paciente iba a estar en cama todo el tiempo. O sea, era prácticamente y invalidar al paciente completamente, ¿no? Y esta creencia se fue llevando casi 30 años después, hasta que el doctor Levine y Long hicieron un estudio trascendental, ¿no? En la historia de la rehabilitación cardíaca. De hecho, estos se consideran como los primeros pioneros de la rehabilitación cardíaca. Ellos lo que investigaron fue que había una disminución en las complicaciones al movilizar 2 horas al día a los pacientes desde el primer día después de un infarto al miocardio. Y cuando hablamos de movilizar, no nos imaginemos lo que en la actualidad hacemos y pensamos que los subieron a una caminadora, agarraron unas pesas y empezaron a hacer ejercicio, no. En lo que estos doctores hicieron, que fue diferente y que los hizo catapultar a la historia,
es que sentaron a los pacientes durante 2 horas y con el simple hecho de sentarlos, estos pacientes ya tenían mejoras significativas porque veníamos hablando de que estaban en reposo total, ¿no? O sea, literalmente estaban en una cama completamente hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces los invalidaban de más. Hasta en este punto, casi 30 años después, 1940, que fue cuando estos doctores hicieron una locura, que fue sentar a los pacientes y vieron cómo estos iban mejorando al pasar de los días, ¿no? Y fueron aumentando un poquito a poquito las horas de mantenerlos sentados y todo este tema, ¿no? Hasta que 4 años después el doctor Doc cambia un poco el paradigma y nos habla del gran riesgo del reposo prolongado. Aquí, 4 años después de estas investigaciones, empezamos a hablar de que ya el reposo prolongado va a aumentar la probabilidad de tromboflebitis, descalcificación, pérdida de fuerza, masa muscular, va a aumentar el vagotonismo, problemas gastrointestinales e incluso problemas neurológicos. Entonces, en este año súper importante para la rehabilitación cardíaca, se empieza a ver de que hay un gran riesgo de justamente tener un reposo prolongado después de este tipo de enfermedades, ¿no? En este mismo año, el doctor Morris, en 1944, justamente también es de los primeros pioneros de la rehabilitación cardíaca, muy conocido, en el cual saca un estudio bien interesante, donde nos hablaba del riesgo cardiovascular. Y él lo que hizo en su estudio fue comparar a dos grupos. Agarró al grupo de los que eran los choferes y otro que eran los cobradores. En ese momento, 1940, los cobradores iban, literal, de que con su chofer, ellos se bajaban, subían y bajaban escaleras, caminaban, cobraban y regresaban a la camioneta y así se iban de que todo el día, ¿no? Entonces, los cobradores tenían una actividad física, pues, pues más activa, ¿no? O sea, sí se movían mucho en comparación a los choferes que ellos todo el día estaban sentados y pues solamente manejaban, ¿no? Entonces, él agarró estas dos poblaciones y vio que había una relación en mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares con la baja cantidad de movimiento. Entonces, esto fue trascendental en ese momento, porque no solamente estamos hablando de que entonces el reposo prolongado también es un gran riesgo, sino también que el movernos me ayuda a prevenir eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, a raíz de este estudio empiezan a surgir muchos más estudios, más asociaciones importantes a nivel nacional e internacional, empiezan a investigar más sobre la relación de el movimiento con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que es hasta 1960, 1970 más o menos, cuando realmente ya está, como propiamente dicho, bien establecido lo que son los programas de rehabilitación cardíaca, la cual no fue obra solamente de un individuo, sino más bien fueron organizaciones, fueron médicos pioneros, investigadores, sociedades científicas como la Sociedad Europea de Cardiología, la Federación Mundial del Corazón, incluso la misma Organización Mundial de la Salud, son precursores o impulsores de los programas de rehabilitación cardíaca, ¿no? Ya que se identificó los efectos adversos del reposo prolongado y también empezar a promover el estudio del ejercicio como parte fundamental del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que eso es en lo que en la actualidad pues estamos, ¿no? Y más adelante justo voy a presentar los estudios que respaldan todo esto, ¿no? En la actualidad, la verdad es que ya está bien demostrado que reduce tasas de mortalidad, también infartos al miocardio, reingresos hospitalarios y mejora el estado funcional y la calidad de vida de los pacientes. La rehabilitación cardíaca tiene partes fundamentales en lo que consta el ejercicio aeróbico, ¿ok? La parte del ejercicio de fuerza, toda la parte psicológica, todo lo psicosocial, esta parte es fundamental, la parte de la salud mental, el control de las emociones, el apoyo nutricional, la parte de la composición corporal, que a mí en la actualidad ya no me gusta decir un índice de masa corporal ni nada de eso, porque la realidad es lo que se busca, no es tanto el número, no son 70 kilos, 80, sino más bien de qué está compuesto tu cuerpo, ¿no? Lo que buscamos es más masa muscular, menos porcentaje de grasa, ¿ok? Y también otra parte fundamental es la parte del control de los factores de riesgo, ¿no? El tabaquismo, la diabetes, las dislipidemias, la hipertensión y todas estas enfermedades que en conjunto, cuando las reducimos, pues nos ayuda a prevenir algún otro evento cardiovascular. En la actualidad ya hay distintos métodos o formas de dar la rehabilitación cardíaca. Años atrás, de hecho, después de pandemia, fue que se empezaron a hacer muchos estudios sobre la modalidad virtual y la modalidad remota, que ahorita vamos a platicar un poco, pero en la generalidad es
que el paciente vaya al centro de rehabilitación cardíaca para que pues se empape de todo lo que conlleva la rehabilitación cardíaca, ¿no? También está el modo virtual, que es justamente que el paciente esté en su casa y por medio de una pantalla, alguna plataforma como en la que estamos nosotros hoy, pues el paciente de un lado de la pantalla esté haciendo el ejercicio y del otro lado esté supervisada mediante el equipo multi y transdisciplinario de la rehabilitación cardíaca. Y el otro método es el método remoto, que por medio de aplicaciones o de distintas, pues sí, aplicaciones, los médicos y los encargados de dar el tratamiento terapéutico es mediante una aplicación y el paciente hace pues toda su vida y se está monitorizando todo el tiempo de manera remota, ¿ok? En la actualidad, ya lo platicábamos. Maestra, perdón, ¿la puedo interrumpir un poquitito? Se me hace que no estamos viendo su presentación. Nada No. más nos está presentando la de la pantalla de Meet. Ándale, a ver, entonces, no, pues llevo un ratote de que hablando y no me hubieran dicho, a ver, compartir, presentar otras ventanas, ventana, compartir, a ver, Ahora sí, ya ustedes lo estamos díganme, viendo. ¿ya lo Sí, están ya. viendo? Ya, muchísimas gracias. No, al contrario, más bien qué pena, me hubieran dicho antes, bueno, a ver, me voy a regresar un poco solamente como para que le pongan cara a todas las personas que les mencionaba. A ver, si muevo ahí, ¿sí se está viendo que se está moviendo la diapositiva? Sí, sí se ve bien. Sí se Bueno, mueve y todo. Correcto. ok. Igual yo ahorita no los estoy viendo, o sea, estoy viendo que solamente mi presentación, entonces cualquier cosa de que, pues, avísenme y lo solucionamos, ¿va? Muy bien, claro que sí. Gracias, maestra. ¿No? ¿De qué? Entonces, bueno, igual si alguna duda, lo que sea, me pueden interrumpir en el momento y la aclaramos o guardamos las dudas para el final, como guste. Muy bien. Entonces nos quedamos aquí, bueno, aquí ya están de que los doctores, el doctor Morris, el doctor Doc, Levine y Long, que son de que importantes en este tema de la rehabilitación. Y bueno, lo que ya platicábamos, ¿no? De todo lo que conlleva la rehabilitación y los distintos métodos de aplicar este programa. Y bueno, continuando en donde nos quedamos, es justamente vamos a hablar un poquito de la evidencia, ¿no? ¿Cómo lo respaldan? Pues la rehabilitación cardíaca es una recomendación clase 1A. ¿Esto qué significa? ¿Qué es la recomendación más fuerte? O sea, que ya está demostrado que tiene los beneficios, que es efectiva y que es útil, ¿ok? Eso significa como en la parte del 1, ¿ok? Y la A significa que tiene la mayor cantidad de evidencia científica que lo respalda, ¿no? Mucha y de alta calidad, que hace que esta recomendación sea una recomendación definitiva, o sea, que sí o sí se le tendría que dar a todos los pacientes que tuvieran alguna enfermedad cardiovascular, ¿ok? Y esto hablando de la rehabilitación cardíaca en los centros de rehabilitación cardíaca, ¿no? Que ya está súper demostrado que ayuda a disminuir la cantidad de veces que vas al hospital, también la mortalidad, mejora la calidad de vida y el estatus funcional de las personas, ¿no? Y bueno, la realidad es que la rehabilitación cardíaca, hablando de su modalidad remota y en línea, vaya, tiene una recomendación 2AB, ¿ok? Esto porque, bueno, es algo relativamente nuevo, ¿ok? O sea, apenas empezaron los estudios, apenas están empezando a hablar de estas distintas maneras de modalidades, pero también se ha visto que es seguro y que también mejora la capacidad funcional de los pacientes. Entonces, saber que está dicho en las distintas guías de práctica clínicas de las sesiones más importantes a nivel internacional, ¿no? Y justamente esta es una recomendación de la guía 2025 del manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, es una recomendación que tiene el mayor beneficio y también es muy efectiva, ¿ok? Entonces, no hay duda. Todos los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular tendrían que ser derivados y tendrían que ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca por toda la evidencia que lo sustenta. En nuestro país
según el tercer Registro Nacional de Programas de Rehabilitación Cardíaca, conocido como el RENAPREC 2022, que es el último que ha salido. Esperemos que este año se publique el cuarto. Pero mientras, hablar de que en nuestro país solo existen 45 centros que dan rehabilitación cardíaca. Eso es muy poco para toda la cantidad de población que está en nuestro país. Y no solamente eso, la mayor cantidad de centros se encuentran ubicados en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es dar un poquito más de difusión, que se hable y que se vea la importancia y el impacto que causa de manera positiva la rehabilitación cardíaca. Y eso, o este tercer registro nacional, el responsable de es justamente la Sociedad Mexicana para el Juego del Corazón, de la cual también tengo la fortuna de formar parte, que es la encargada como de regir a nivel nacional, se podría decir, como los programas de rehabilitación e incluso certificar a los distintos centros de rehabilitación, ¿no? Seguramente existen más de 45, pero estos son los que están reportados en el RENAPREC 2022. Y bueno, saber que en nuestro país solamente el 9% de los pacientes con alguna enfermedad cardiovascular son referidos a un programa de rehabilitación cardíaca. La realidad es que es un porcentaje muy, muy bajo para la gran cantidad de personas que lo necesitarían. En México y en el mundo, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Y no solamente eso, sino incluso también como de discapacidad e incluso de que los corran de los trabajos, ¿no? Entonces, solo el 9% llega a tener los beneficios o a rehabilitarse en nuestro país. La realidad es que este 9% podría ser algo muy bajito, pero años pasados la referencia era del 3-4%. Entonces, que de un registro nacional a otro aumentara hasta el 9%, la verdad sí lo vimos un tanto como alentador. Esperemos que ya mediante más difusión, mediante más conocimiento un poquito sobre de este tipo de programas, pues aumenten un poco más la tasa de referencia a estos programas, ¿no? Porque realmente, pues es una recomendación y es parte del tratamiento. O sea, al final es algo que tendrían que tener acceso todos los pacientes que han tenido un evento cardiovascular. Y bueno, ahora sí, definiendo un poquito, regresando a la pregunta, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? Pues justamente son este conjunto de métodos, ¿ok? Que tiene como objetivo reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida y prevenir nuevas complicaciones cardiovasculares. Esto mediante un proceso de readaptación. O sea, a lo que voy con esto es que la rehabilitación cardíaca no es una cosa, o sea, no es solamente hacer ejercicio, sino va mucho más allá, ¿no? Es cambiar todo un estilo de vida. Y es mediante un proceso de readaptación, o sea, no con un día que vayas a rehabilitación ya vas a tener los beneficios, ¿ok? O sea, es un proceso de readaptación guiado por un equipo transdisciplinario. O sea, en este tipo de programas trabajamos cardiólogos, médicos de distintas especialidades, fisioterapeutas, todo el equipo de enfermería, nutrición, psicología. O sea, trabajamos todos en conjunto para lograr impactar de manera positiva y eficaz a los pacientes. Y la rehabilitación cardíaca tiene 3 pilares fundamentales. A mí me gusta agregar un cuarto, que ahorita se los voy a explicar un poquito, pero un pilar importante y fundamental es el... ¿Sabe qué, Miss? Se quedó presentando solamente el de PowerPoint y como que la presentación no avanza. Entonces, si quiere irla cambiando de ahí del de PowerPoint directamente sin presentarla para que A sí ver, avance. así sí me Ajá, ven. ahí sí se ve, ahí sí se ve. Si quiere ya y no se cambia la otra y ahí queda súper bien. Qué raro, a Cambia ver, sin voy a ver problema. si así Ajá, se ve ándale. mejor. Sí, muy Igual y bien. así. Ahora sí ya ahí avanza ya sin problema. A ver, no sé cómo Sí, porque si mandar. le den presentar, No se si ve, le manda a la ¿verdad? otra página y esa ya no se proyecta. Uy, no. Entonces, Pero ahí con otra esa, vez estoy desde ahí sí hablando se ve bien. sin que se viera. No, pero las Bueno, notas sí las vamos tomando, no se preocupe. muy bien. Entonces, bueno, justo estábamos platicando que entonces está el tercer registro nacional de los programas de rehabilitación cardíaca. Solamente el 9% es referido a un programa en nuestro país. Pero bueno, esperemos que esta tasa vaya aumentando poquito a poquito. Platicábamos justamente que... Voy a ver si se ven los videos. Sí. Que es un conjunto de métodos, ¿no? O sea, que la rehabilitación cardíaca no es una cosa, sino es un conjunto de métodos
y esto es mediante un proceso de readaptación. O sea, esto es algo que buscamos, esta adaptación, o sea, poquito a poquito, ¿ok? No es con un día de ir a rehabilitación cardíaca, sino es estarle dando. De hecho, la recomendación son por las guías, últimas guías de rehabilitación cardíaca, más o menos unas 36 sesiones, lo ideal, ¿no? Pero dependiendo al paciente, la estratificación de riesgo, prescripción del ejercicio, se va a decidir cuántas sesiones más o menos tiene el paciente, pero sí sepan que es un proceso, ¿ok? Guiado justamente por un equipo multi y transdisciplinario, o sea, ya veíamos todo el área de fisioterapia, nutrición, psicología, medicina, cardiología, trabajamos todos en conjunto, enfermería, parte fundamental del equipo, justamente para tener estos beneficios al paciente, ¿no? Y bueno, la rehabilitación cardíaca consta de 3 pilares fundamentales. A mí me gusta agregar un cuarto, que ahorita los voy a explicar, pero bueno, el primero es el ejercicio terapéutico, ¿ok? Un ejercicio individualizado, prescrito, bien dosificado de manera individualizada, ¿ok? Ya un poquito más adelante vamos a platicar de los beneficios de esto y de las distintas modalidades de ejercicio que trabajamos. Pero bueno, saber que el ejercicio terapéutico es parte indispensable, o sea, fundamental de los programas de rehabilitación cardíaca. La parte de la educación al paciente, y esta parte me encanta, porque la realidad es que sí es súper importante educar a nuestros pacientes en el sentido de qué es un cateterismo, qué es un infarto, cuáles son los síntomas y signos de alarma, de cómo yo como paciente entiendo que me estoy descompensando de mi insuficiencia cardíaca, como el conocer, empoderar al paciente para que él también tenga esta capacidad de decir, ok, estoy reteniendo líquidos, me acuesto y me empiezo a ahogar, tengo palpitaciones en reposo, como también como esta parte como de autocuidado, pero también de que sepa qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Muchos pacientes llegan al programa de rehabilitación y me dicen de que es que yo no sé qué pasó, o sea, es que un día yo estaba perfecto y de la nada me empecé a sentir mal, me llevaron al hospital, me dijeron que me estaba infartando, entré a la sala de hemodinamia, desperté y ya me había infartado, o sea, ¿qué pasó, no? Entonces, la parte de la educación al paciente, que sepa qué le pasó y cómo lo puede prevenir, esto es súper importante. Y eso me lleva al tercer pilar, que es el control de los factores de riesgo. Las enfermedades cardiovasculares, hablando de la cardiopatía isquémica, se da por los factores de riesgo, ¿ok? Que son estas distintas conductas, situaciones que hacen que mi probabilidad de tener un infarto sean más grandes. Y lo que hacemos es justamente controlar estos factores de riesgo. ¿Cuáles son? Hipertensión, diabetes, sedentarismo, mala alimentación, dislipidemia, obesidad, distintos factores de riesgo que si todos estos conviven en una misma persona, la probabilidad de tener un evento, pues un infarto, es mucho mayor, ¿no? Entonces, lo que buscamos también en los programas es controlar todos estos factores de riesgo para que la probabilidad de que le vuelva a pasar sea mucho menor, ¿ok? Y el cuarto pilar, que es el que a mí me gusta agregar, es la parte de la evaluación médica, saber que estos programas son médicamente supervisados mediante especialistas, gente que está muy capacitada y preparada para trabajar con este tipo de pacientes que sí podrían, o más bien que sí son de alto riesgo, ¿no? Entonces, todo el tiempo mientras hacemos ejercicio, estamos viendo el monitor, estamos viendo cómo trabaja el electrocardiograma en vivo, estamos trabajando con los síntomas, estamos siguiendo la prescripción que ya se hizo mediante la prueba de esfuerzo, tenemos una estratificación de riesgo que nos avisa o nos ayuda como este tipo de semáforo a saber qué tanto riesgo tiene el paciente de tener un evento adverso durante el entrenamiento, ¿no? Entonces, saber que estos programas son sumamente seguros porque hay una evaluación médica de fondo de esto, ¿no? Y no solamente es decir, lo subo a la caminadora y que el paciente, pues, esté caminando a la media hora, ¿no? O sea, que hay mucha ciencia detrás de todo esto. Y bueno, saber que la rehabilitación cardíaca tiene principalmente 3 fases. Alguna literatura nos va a hablar de una cuarta, incluso una quinta fase de rehabilitación cardíaca, pero por motivos de esta charla solo vamos a hablar de las 3 principales, ¿no? Que es la fase 1, la fase hospitalaria, ¿ok? La fase 2, la ambulatoria supervisada, que es la donde en la actualidad me desenvuelvo un poco más, y la fase 3, que es la fase ambulatoria o domiciliada, ¿ok? Que es cuando el paciente ya está en casa poniendo en práctica todo lo que aprendió en fase 2, pero ahorita lo vamos a platicar un poquito más a fondo. La fase 1 es justamente
cuando el paciente hospitalizado inicia cuando el paciente hospitalizado se encuentra estable. Cuando me refiero a estable, me refiero a que el paciente está clínica, hemodinámica y eléctricamente estable, porque veamos que en rehabilitación cardíaca son pacientes que, que podrían tener o pues más riesgo a algún tipo de arritmias, ¿no? Y más si están hospitalizados, muchos llegan a tener varias, que ya tuvieron alguna complicación después de su evento y que pues el corazón que queda un poquito tocado, lo podríamos decir así, pues puede causar arritmias, ¿no? Entonces tiene que estar clínica, hemodinámicamente y eléctricamente estable el paciente cuando nosotros empezamos la fase 1 de rehabilitación. El objetivo primario de esta fase es mejorar el movimiento corporal que garantice las actividades de la vida diaria. O sea, lo que queremos es que el paciente se vaya lo más funcional posible. En esta fase no nos interesa que el paciente se suba a una caminadora, ni que cargue cosas muy pesadas, ni que se vaya a correr un maratón, ni nada de eso. El objetivo de esto es que el paciente se vaya lo más funcional a su casa, o sea, que se vaya rápido y funcional, así tal cual, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el paciente vaya al baño por sí solo, que se pueda cambiar, que pueda vestirse, que pueda alimentarse. Eso sí que me interesa en fase 1, ¿ok? Y que el paciente se vaya lo más funcional. Y se gradúa en distintas etapas. Cómo vamos a ir progresando al paciente depende cómo vaya mejorando y cómo se vaya presentando y cómo él lo vaya tolerando. Muy bien. Y estas son justamente las imágenes que vemos, son de mis compañeros y yo en la fase 1 de rehabilitación cardíaca, justamente ahí en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en donde los poníamos a subir, bajar escaleras, todo el tiempo estábamos viéndolos con el monitor, estaba el equipo, los cardiólogos, iban con nosotros y bueno, la verdad es que esta fase también es muy, muy padre. Y vamos a entrar a la fase 2, que esta va a empezar con una evaluación médica y con una prueba de esfuerzo. El primer paso para ingresar a un programa en fase 2 de rehabilitación cardíaca es hacer una cita justamente con el especialista, que es el cardiólogo con alta especialidad en rehabilitación cardíaca, en el cual le va a hacer una evaluación médica, ¿no? Donde le va a hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma, todo pues historia clínica médica que ellos normalmente hacen. Y a partir de eso, después de eso, va a ser una prueba de esfuerzo con el objetivo de prescribir el ejercicio, pero también de tener esta estratificación de riesgo, ¿ok? Esta se toma mediante todo lo clínico, todo lo que se obtuvo en la evaluación y en la parte de la prueba de esfuerzo se hace como una parte de la estratificación y la prescripción del ejercicio. Muy bien, el objetivo primario es aumentar la tolerancia al ejercicio y controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, de eso se trata, que el paciente se vaya más funcional. Aquí sí que lo vamos a subir a la caminadora, que le vamos a poner pesas, ahorita ya vamos a ver de que todo lo que conlleva este entrenamiento, y el control de los factores de riesgo, o sea, la educación al paciente. En esta fase yo creo que es fundamental justamente cómo nosotros, nuestro papel, igual como fisioterapeutas, impacta de manera importantísima, porque aparte de que nosotros vamos a estar trabajando con él todos los días en los distintos de entrenamientos, ya sea aeróbico y de fuerza, pues también podemos impactar en este tema de la prevención y del cuidado, ¿no? Y justamente las imágenes que pueden ver también aquí en la pantalla soy yo con el doctor, el equipo que trabajo en la actualidad y cuando estoy en el instituto igual de cardiología con mis compañeros y todos estos pacientes muy, muy queridos. Todos son fotos reales. Y bueno, aquí vamos a hablar del entrenamiento concurrente supervisado. Esta parte es no sé si pueden ver todos los videos al mismo tiempo, creo que no. Pero bueno, vamos a hablar de que nosotros en rehabilitación cardíaca vamos a estar entrenando con 3 principales, ¿no? Que es el entrenamiento de los músculos inspiratorios, ¿ok? El entrenamiento de fuerza y el ejercicio aeróbico, ¿ok? Y a este conjunto de entrenamiento se le conoce como entrenamiento concurrente. Todo el tiempo quiero que vean que los pacientes tienen un monitor donde nosotros estamos viendo su electrocardiograma en vivo y ver algún tipo de complicaciones que llegase a tener. Todo el tiempo le estamos preguntando que se siente mareado, que tiene síntomas, dolor en el pecho y todo este tema, ¿no? Con el objetivo de que también el paciente entienda de que si se llega a sentir mal cuando lo está haciendo en casa, pues sepa cómo reaccionar, ¿no? Y a quién acudir y qué realizar. No se mueve esto.
Ya estamos. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito justamente de los beneficios del ejercicio como tal, ¿no? O qué es lo que sucede o por qué hacemos lo que hacemos en rehabilitación cardíaca y por qué la importancia de estos 3 entrenamientos. Cuando hablamos del ejercicio aeróbico y del ejercicio de fuerza, se van a activar distintos mecanismos. O sea, no vamos a trabajar o no se va a tener los mismos beneficios en estos dos tipos de modalidades de entrenamiento. La realidad es que cada uno tiene un porqué y tiene diferentes efectos en nuestro cuerpo, ¿ok? Que son indispensables, o sea, son fundamentales. Cuando nosotros hablamos del ejercicio aeróbico, lo que va a pasar es que va a empezar a aumentar, obviamente, el flujo, lo que va a hacer que también se libere óxido nítrico a nuestro sistema y eso causa una vasodilatación de mis arterias. Entonces mis arterias van a empezar a dilatarse, ¿ok? Y cuando hablamos del mecanismo que ocurre en los ejercicios de fuerza, es que nosotros cuando hacemos una contracción, por ejemplo, una contracción concéntrica, aquí mi bíceps se contrajo, ¿no? Lo que va a hacer es que va a haber una compresión mecánica de mi circulación, porque con mi fibra muscular se va a contraer y lo que va a hacer es que va a interrumpir un poco el flujo de manera transitoria. Va a causar un ajuste isquema transitoria porque la contracción es potente, entonces va a hacer que ya no esté pasando de manera eficiente la sangre. Entonces, cuando venga la parte excéntrica, que el músculo se relaja, vaya, va a hacer que aumente el flujo y eso cause una hiperemia. ¿Esto qué significa? Que esté como que mejor irrigado, ¿no? Que llegue la sangre de mejor manera a todo nuestro cuerpo. Entonces, estos son los distintos mecanismos de cómo los distintos ejercicios, o sea, aeróbico y de fuerza, nos ayudan a mejorar el funcionamiento en este tipo de pacientes. Y de hecho, hay muchísimos estudios que lo respaldan, pero por ejemplo, hablando específicamente, y esto es algo pues más o menos nuevo que se vio en la placa de colesterol de las personas que tienen enfermedad o cardiopatía isquémica, en la cual, o aterosclerosis, tal cual la enfermedad, que es esta tendencia a guardar colesterol en las arterias, lo que pasa que cuando hacemos ejercicio, pues como ya lo platicábamos, las arterias se dilatan. Entonces, si tenemos como, por ejemplo, aquí en la foto, que no sé dónde está mi tenemos una placa de colesterol que más o menos, si le calculamos, está como a un 50%. Esta es la arteria, aquí está la placa del colesterol al 50%. Cuando una persona tiene una placa así en sus arterias, no se le puede hacer nada. Las que son candidatas a intervencionismo o a algún tipo de cateterismo, angioplastía, es cuando las placas están a más del 70%. Menos de esto, así se va a quedar, ¿no? El paciente. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues justamente lo estamos platicando, es el ejercicio, la rehabilitación cardíaca es lo que nos ayuda. ¿Por qué? Porque justamente estos mecanismos que cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que pasa es que nos va a ayudar a disminuir la acumulación de lípido que está dentro de las arterias. Y también cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que va a causar el flujo de sangre es que va a ser como que aumente un poquito el colágeno, las distintas sustancias que se peguen y se haga como dura la placa, entonces que ya no sea tan fácil de que se rompa, ¿no? También va a disminuir el área como necrótica de esa parte, que es donde está como la grasita, se podríamos decir, y también va a causar este efecto vasodilatador, entonces ya nuestra arteria no va a estar tan cerrada, sino más bien ya se va a abrir más, entonces si estaba tapado aquí al 50 y se abre más, pues entonces va a disminuir un poquito, ¿no? Justo como se ve aquí en la imagen. Entonces lo que va a pasar es que va a disminuir el volumen del ateroma y también va a haber como una estabilización de la placa, o sea, la placa ya no va a aumentar, ¿ok? Y esto pues me va a ayudar obviamente a que mejore el paciente, ¿no? O a prevenir algún otro evento. También otra parte importante es que pues hay una liberación del óxido nítrico, mejora la vasodilatación, el flujo sanguíneo, reduce la presión arterial, frecuencia cardíaca y la rigidez arterial. Pero, por ejemplo, también va a haber una mejor capacidad, ya lo mencionaba, de vasodilatación, va a aumentar el diámetro luminal de la arteria y también se van a crear estas redes colaterales, que esto aparte es súper interesante y nuestro cuerpo es súper sabio, la realidad es eso, que cuando nosotros nos sometemos a este estrés del ejercicio, porque el ejercicio es un estrés bueno controlado, pero al final es un estrés porque aumenta nuestra presión, nuestra frecuencia cardíaca también se eleva, pero de manera controlada es bueno, ¿no? Entonces,
va a aumentar las redes colaterales. ¿Esto qué significa? Que nuestro cuerpo va a generar o van a empezar a generarse nuevas ramificaciones de mis arterias. Si mi carretera principal está tapada al 50%, mi cuerpo de manera natural va a empezar a crear redes colaterales como carriles laterales que van a hacer que llegue más sangre, que se irrigue mejor nuestro músculo cardíaco. ¿Ok? Y esto quiero que sepan, no se da con ningún medicamento en el mundo, o sea, sencillamente es con el ejercicio, esta capacidad de nuestro cuerpo que tiene de generar estas nuevas redes colaterales. También va a disminuir la rigidez de la pared arterial y y muchos beneficios, ¿no? O sea, justo lo que platicábamos, la angiogénesis, también van a disminuir la adhesión de las moléculas al endotelio, ¿no? Que es la capa interna de nuestras arterias, va a disminuir esta capacidad de adhesión, va a mejorar nuestro sistema endotelial, ¿ok? Y se van a secretar distintas sustancias a nivel metabólico, a nivel de la mitocondria, va a empezar a funcionar mejor, entonces se van a secretar sustancias beneficiosas para nuestro cuerpo, ¿no? También el ejercicio también va a mejorar muchísimo la parte del metabolismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, activamos estas distintas rutas metabólicas, en el cual, por ejemplo, si nosotros al empezar a hacer ejercicio vamos a utilizar como principal sustrato metabólico al inicio, pues después de un cierto tiempo, la glucosa más el oxígeno para generar energía, pasando un cierto tiempo vamos a empezar a trabajar ácidos grasos, oxígeno para generar energía. Entonces esto va a hacer que mi mitocondria también funcione de mejor manera. Y si, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes y tiene más glucosa en sangre y lo ponemos a hacer ejercicio, lo que va a utilizar es que va a utilizar la glucosa que tiene en el torrente sanguíneo, la va a utilizar, nuestras células la van a aprovechar para generar energía y disminuir esta cantidad de glucosa en sangre, ¿no? Entonces me va a ayudar a mejorar, obviamente, mi perfil lipídico, la resistencia a la insulina, la parte de la inflamación y la integridad celular. O sea, es un trabajo, el ejercicio también a nivel de la mitocondria. O sea, esto es algo celular y que nos va a beneficiar y nos va a ayudar a reducir los eventos cardiovasculares. También el ejercicio va a hacer que mejore nuestro sistema parasimpático. Entonces va a haber un predominio del sistema parasimpático y va a disminuir el sistema simpático, lo que se va a traducir en menos cantidad de arritmias, mi corazón no va a estar tan acelerado todo el tiempo, mi presión arterial va a estar más controlada, entonces pues eso es súper bueno, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos buscando. También va a haber una mejora en la capacidad funcional y también va a aumentar el consumo de oxígeno máximo, o sea, el VO2 max, ¿ok? Y todo esto gracias al ejercicio y a lo que hacemos en la parte del entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando vemos un paciente que está en la caminadora, una persona que está en la caminadora, que está con sus pesas, no hay que dejarnos llevar como tanto de que por cómo me voy a ver y todo este tema, ¿no? Sino más bien todo lo que pasa y todos los beneficios que tiene a nivel salud, y todo de prevención también, enfermedades cardiovasculares, todo esto que conlleva, ¿no? Todo esto que les estoy explicando. Y hablando específicamente de los músculos inspiratorios, justamente este artículo que fue publicado en febrero de este mes, o sea, hace poquito tiempo, nos habla de la importancia de el entrenamiento de los músculos inspiratorios, ¿ok? Este es un metaanálisis bien padre en el cual tomaron más o menos a 510 pacientes y los evaluaron, pacientes con insuficiencia cardíaca, y se demostró que los pacientes que entrenaban la musculatura inspiratoria mejoraban de manera significativa la fuerza del músculo inspiratorio, o sea, principalmente el diafragma, aumento de la capacidad del ejercicio, la reducción de biomarcadores cardíacos, que esto es súper importante, y mejora la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, realmente el entrenamiento de músculos inspiratorios es otra parte fundamental y que no podemos dejar como a un lado a la hora de hablar de pacientes, al menos específicamente de los de insuficiencia cardíaca, que son donde se hizo este estudio tan importante. Y eso como lo vemos como más como en la fase 2, ¿no? Y todo lo que conlleva y es lo que se traduce un poquito lo que hacemos en la fase 2, ¿no? Y le explicamos al paciente los beneficios del ejercicio, ¿no? Y en la fase 3, que es la continuidad de la fase 2, pero ahora sí como de manera, pues,
independiente, el paciente ya se va a su casa, él mediante todo lo que aprendió del control de factores de riesgo, de los síntomas y de la manera de hacer ejercicio benéfico para su corazón, pues se va a entrenar de manera independiente a su casa, ¿no? Va a una visita 1 o 2 veces al año como para un refuerzo, donde supervisamos el ejercicio y vemos cómo está. El objetivo primario de esta fase es mantener la capacidad física ganada en fase 2 y lo que vamos a hacer es que el ejercicio, él no va a tener su electrocardiograma todo el tiempo viendo mientras hace el ejercicio. Le vamos a dar 2 herramientas, que una es la escala de Borg, ¿ok? Que esta escala es súper buena y súper, pues sí, fácil de explicar y todo. Para el paciente, lo que se le recomienda es que el paciente entrene en un regular, ¿ok? Entonces le explicamos durante todas sus sesiones en fase 2 cómo trabajar con esta escala y el paciente tiene que saber que trabajar en los muy pesados no le da mayor beneficio y que sí lo pone en peligro y que trabajar en los muy ligeros realmente no da el beneficio que se busca tener. Muy bien. Y este paciente que ven aquí es un paciente que estuvo con nosotros en rehabilitación cardíaca, es un paciente que tuvo un infarto agudo al miocardio, y que actualmente ya regresó a las canchas de pádel, que le encantan y hace ejercicio y se va a correr. Y bueno, la realidad es que es un paciente que le va muy bien y muy aplicado con su ejercicio y el control de los factores de riesgo. Hablando un poquito ya de los beneficios, hablando en el pronóstico de la rehabilitación cardíaca, se ha demostrado que hay una reducción en la mortalidad total y cardiovascular. Los pacientes que completan un programa de rehabilitación cardíaca, se demostró que se redujo la mortalidad en un 33% y en un 43% la mortalidad cardiovascular, ¿no? Entonces, en pacientes con enfermedad arterial coronaria, esto es pues muy importante, ¿no? Y muy significativo. O sea, aquí el paciente pues se reduce la probabilidad de tener otro evento que lo lleve a la muerte, ¿no? Mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida, ¿ok? En pacientes críticos. Estos beneficios son los que yo junté más o menos en los últimos 3 años, ¿ok? O sea, como lo que se ha demostrado en los últimos 3 años, pero realmente hay muchos más beneficios hablando del pronóstico, pero estos son como los más actualizados, ¿ok? También mejorar la capacidad funcional y calidad de vida en pacientes críticos, o sea, hablando, por ejemplo, en fase 1 de rehabilitación cardíaca, cómo mejoran este tipo de pacientes. También los beneficios en los adultos mayores. Post-evento ayuda muchísimo en la capacidad funcional y en la reducción de eventos adversos, ¿no? Pacientes adultos mayores y en los que, o sea, que no importa, ¿no? Que el ejercicio al final da beneficio en todas las edades. También enlentece o detiene el proceso aterosclerótico, y eso de que ya lo explicábamos cómo funciona esto, que va a reducir la placa, va a aumentar, va a haber una vasodilatación, lo cual va a hacer que pase mejor el flujo y todo lo que ya veíamos, ¿no? En la parte del ejercicio. También va a reducir las tasas de eventos coronarios y rehospitalizaciones, ¿no? Mejorando el pronóstico de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Y este es un estudio clásico, muy bueno, publicado ya hace unos varios años, pero que realmente sigue teniendo un peso bien significativo y es un estudio bien importante para todos los que nos gusta y nos dedicamos a la parte de la rehabilitación cardíaca. Este estudio se hizo en Estados Unidos, en el cual agarraron a sujetos normales, o sea, sujetos que no tenían alguna enfermedad cardiovascular, y los siguieron durante 14 años. Le hicieron unas pruebas de esfuerzo y lo siguieron durante 14 años. A los 14 años hicieron el corte y se dieron cuenta que las personas que tenían más capacidad de ejercicio, o sea, que tenían más de 8 METs, casi el 80% de estas personas seguía vivos, en comparación con los que tenían menos capacidad del ejercicio. Los que tenían menos de 5 METs, casi el 50% de estas personas ya había fallecido. Entonces aquí surge la parte de la relación de la capacidad física con la mortalidad y la sobrevida. Los pacientes que tienen más capacidad del ejercicio viven durante más años en comparación con los que no se mueven tanto, ¿no? Los que tienen menos capacidad. Esto en sujetos sanos. Posterior a esto se hizo el mismo estudio, pero con sujetos ya documentados con una enfermedad cardiovascular. Hicieron lo mismo, hicieron las pruebas de esfuerzo y lo siguieron durante 14 años. A los 14 años hicieron el corte y vieron el mismo resultado. Los pacientes que tenían más capacidad del ejercicio vivían durante más años en comparación con los que no tenían, o en comparación con los que tenían menos capacidad del ejercicio, ¿no? Entonces esto fue súper importante, y es súper importante como la relación de la capacidad física, la mortalidad y la supervivencia, ¿no? Y la sobrevida.
Ay, esto no debería pasar, debería estar oculto, pero bueno, muy bien. El ejercicio, hay que saber que como nosotros como fisioterapeutas es nuestra principal arma, ¿no? O sea, que no importa si es el paciente con enfermedad cardiovascular o es un paciente de lo que sea, cualquier rama de la fisioterapia, el ejercicio va a ser nuestro principal, o sea, nuestro principal arma para nosotros ayudar al paciente, ¿no? En cualquier caso. Pero, por ejemplo, en este caso específicamente la rehabilitación cardíaca, el ejercicio va a mejorar la función endotelial, la función corporal, el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, va a mejorar los factores de coagulación, va a disminuir o va a aumentar los marcadores antiinflamatorios, va a tener un efecto neurohumoral y va a aumentar estas redes colaterales que ya lo mencionábamos, ¿no? Y la importancia de esto. Y bueno, saber que no existe medicamento en el mundo que lo sustituya, o sea, que el ejercicio que no se puede sustituir, ¿ok? O sea, es importantísimo el ejercicio y todos estos beneficios, no hay pastilla en el mundo que te los dé. Solamente el ejercicio te da todos estos beneficios de manera como natural, ¿no? Y en una sola pastilla, ¿no? O sea, en el ejercicio te da todos estos beneficios. Y hablando un poquito de la costo-efectividad, la realidad es que la rehabilitación cardíaca sí es un poco más cara en comparación a la rehabilitación física convencional, pero hablando de dinero, que esta parte es súper importante para el sistema de salud público, para el sistema de salud privado y para nosotros como personas, ¿no? Entonces, saber que los programas de rehabilitación cardíaca sí son costo efectivos. ¿Esto qué significa? Que sí vale la pena invertir en la rehabilitación, sí vale la pena invertir en la prevención por los resultados que de hecho ya hay estudios que te dicen que sí es costo efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un menor requerimiento de medicamentos. Si un paciente con hipertensión de difícil control que toma 2 o 3 medicamentos para controlarla, pues igual después de tener rehabilitación cardíaca ya no toma 2 o 3, sino ya toma 1 o 2, ¿no? Entonces va a gastar menos en medicamento porque ya tiene los beneficios que le da el ejercicio. Menos descompensaciones y recaídas al hospital. Cualquier vuelta a caer a la unidad de cuidados intensivos o al hospital, pues es muy costosa, ¿ok? Mayor reincorporación al trabajo en etapas más tempranas, y esto es súper importante, porque entre más pueda trabajar, pues más voy a ganar. Si dejo de trabajar, pues entonces no voy a ganar dinero, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda, o sea, al final rehabilitación cardíaca también nos ayuda a que regresemos a nuestra vida a día, a nuestro día lo más normal posible y a nuestro trabajo, o sea, no queremos gente que esté acostada en su cama, ¿no? Sino al contrario, gente funcional que trabaje, que siga aportando a la sociedad, eso es lo que se busca. Y vamos a tener menos probabilidad de tener otra intervención cardíaca. Al final la rehabilitación sale mucho más barato tomar rehabilitación que otro cateterismo, que otra cirugía corazón abierto, que un bypass coronario. O sea, sale mucho más barato invertir en la prevención, en la rehabilitación, que el volver a caer al hospital y tener todas las intervenciones que conlleva eso, ¿no? Entonces, la rehabilitación cardíaca está demostrado que es altamente costo efectiva. Y hablando de la seguridad, que es algo que también nos debería importar bastante, es pues saber que realmente la intervención es muy segura, ¿no? Ya que todos los centros de rehabilitación cardíaca cuentan con pues todo el personal y el material por si algún paciente llega a tener alguna intervención, un evento adverso, se sepa controlar, ¿no? Pero la realidad es que también está bien demostrado que hay bajo riesgo de mortalidad y de eventos adversos. Están médicamente supervisados, o sea, todo el tiempo estamos, todo el equipo de rehabilitación que sabe actuar en cualquier caso de emergencia, y también cuenta con equipos como desfibrilador y fármacos de emergencia por si se llegase a ocupar, ¿no? Y con esto me despido con esta frase que es: la rehabilitación cardíaca no cambia el pasado, pero puede ayudar a mejorar el futuro del corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Chicos, bueno, los que estamos conectados en el webinar, no sé si tengan alguna pregunta para la licenciada. Maestra, una pregunta. Dígame. Calidad en México, en la Ciudad Ajá. de México. ¿En Guadalajara Ajá, existe algún lugar? ¿De qué? ¿De rehabilitación cardíaca? Para esta especialidad, ajá. Ah, ¿para formarte o Sí. o donde se dé la rehabilitación?
No, donde se dé sí, pero formarse como rehabilitador cardíaco. Oh, la verdad es que es una gran pregunta, gracias por hacerla, Carlos. La verdad es que la formación como tal, o sea, como la formación más formal, ahora sí que, ay, ya no estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Ya no No, ya estamos estamos viendo. aquí. Ah, ok. La formación como más formal, ahora sí en nuestro país, es esa, la del Instituto Nacional de Cardiología. En Guadalajara no hay, la verdad es esa. Hay distintos diplomados, hay distintos cursos, pero así como tal, como especialidad formal avalada por una universidad, que por ejemplo en mi caso es la UNAM, no hay aquí. Esperemos que en el futuro estamos trabajando, espero, para ya poder también tener la oportunidad de este lado, porque la verdad es que hace mucha falta, o sea, hace mucha falta como la preparación a nosotros como fisioterapeutas y también que se dé a conocer más, ¿no? Entre más personal haya. De hecho, una de las barreras de la rehabilitación cardíaca es que hay poco personal que se dedica a esto, pero porque hay pocos centros de formación, ¿me explico? Entonces, esperemos que en el futuro ya haya más lugares donde nos podamos formar, pero hay muchos cursos y diplomados que también son buenos, que pueden ser como una buena introducción para empezar en este mundo de la rehabilitación cardíaca. Excelente, maestra, muchas gracias. No, de qué, Carlos, gracias por conectarte. Creo que Frida también había levantado la mano. Frida, adelante. Sí, pues hola, buenas tardes, maestra. Pues la verdad, muchísimo gusto. Ya me habían comentado ahí o sea, algunos alumnos, algunos compañeros de usted. Y pues bueno, ahorita que se presentó esta oportunidad, sí o sí decidí meterme. De verdad, para mí es un gusto. Mis respetos, está muy bien preparada y es un ejemplo a seguir totalmente. Y justamente mi duda era esa, la que externó aquí mi compañero Carlos, porque yo la verdad sí estoy 100% enfocada en aparte de la terapia física general, pues vaya la parte de la especialidad. Es algo que me súper emociona, me encanta la rehabilitación cardíaca. Entonces cualquier oportunidad que digo se me presente, o igual a cualquiera se nos presente, es algo grandioso. Entonces sí era mi misma, vaya, mi misma duda de dónde podíamos pues impartir para tomar, vaya, como tal, pues ese tipo de especialidad. Pues sí, ve, justo como le comentaba a Carlos, primero que nada, muchas gracias, de verdad, Frida, qué linda, y lo que necesiten tú y cualquier otro que esté aquí, sepan que pueden contar conmigo, prácticas, lo que sea, pues podemos organizarnos, ¿no? Pero, igual, les dejé creo que mi Instagram, tal, si no luego se los paso, cualquier cosa me pueden contactar por ahí, y y sí, o sea, la realidad es que, a ver, yo no tengo cédula como especial, como de especialista. O sea, ya es un tema mucho más a grandes niveles. O sea, no sé si es CONACYT, no sé si es Secretaría de Salud, no sé si es Secretaría de Educación, pero nosotros como tal, como oficios, todavía no somos como acreditadores a una cédula especial de especialistas. O sea, como los médicos que tienen de su cédula general y aparte la de especialista. Nosotros no, o sea, todavía no. Se está trabajando. Tengo amigos en la Ciudad de México que están bien metidos como en ese tema de empezar a formalizar las especialidades y empezar a hacer un cambio en nuestra carrera que realmente está como un poco informal, ¿no? O sea, hay muchos casos, muchos diplomados que están en todos lados y tal, pero como algo muy formal, así como esta, pues hay solamente de esta área que nos gusta, solamente es ahí en el instituto, ¿no? Pero esperemos que pronto. También sé que la Universidad Autónoma de Querétaro también está abriendo o quiere abrir una maestría, una especialidad, un poco en el área de cuidados críticos. Van muy avanzados. Esperemos que también ya la parte de, pues CONACYT, gobierno, Secretaría de Salud, nos eche la mano con ese tema para poder empezar a ya tener especialistas, pues ahora sí que certificados, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas personas que lo dan sin ser tanto, y bueno, aquí se pone en peligro un poco al paciente y tal, ¿no? Pero bueno, es echarle, seguir echando ganas, seguir estudiando, seguir como todos, cada uno desde nuestra trinchera, como aportar un poquito para que nuestra carrera y nuestra especialidad pues sea un poco más formal, ¿no? Y poder aportar a las futuras generaciones de fisioterapia.
¿Qué más? Sí, pues sí, también sé que la Universidad de Anáhuac también viene muy fuerte con este tema de empezar a impulsar las especialidades y todo, pero bueno, son planes que esperemos que ya pronto sí se hayan cédulas y todo esto como de reconocimientos, como a los especialistas como tal, ¿no? Pero yo en general tengo mi cédula de fisioterapeuta y ya está, ¿no? De licenciada en terapia física y ya está. Pero sí, la verdad es que a mí sí me gustó mucho la experiencia del instituto. Es pesado, estamos un año como residentes, todos los días en la mañana tenemos clase, luego vemos pacientes, muchísimos, como es un hospital público, vemos de menos de 35 a 40 pacientes al día, entonces estás, estudias, preparas clase, entonces es todo un tema, es una gran experiencia, pesada en todos los sentidos, pero no nos pagan, o sea, es un año que tú te lo fletas solito viviendo en la Ciudad de México, si no eres de la Ciudad de México, pues obvio pagas todo lo que conlleva ser foráneo, y, y pasas por un proceso, o sea, primero metes tus documentos, los mandas, pues, después haces un examen práctico, digo, un examen teórico de la carrera en general de fisioterapia, conocimientos, después de eso pasas a entrevista, examen psicométrico, y en cada fase, son 3 fases, van sacando personas. Sé que el año en el que yo presenté, que fue en el 2021, yo soy generación 2022-2023, éramos 90 personas y quedamos 4 a nivel nacional. Entonces sí está un poquito competido, pero creo que vale mucho la pena. Creo que estos años ya están empezando a aceptar a 6, entonces aumenta más. Pero igual es complejo, pero lo que les puedo ayudar, de verdad lo que les puedo ayudar, lo que les puedo apoyar, lo que si tienen alguna idea, algo, lo que sea, pues la podemos plantear y trabajar. Y, y lo que sea, sepan que estoy para apoyarlos. Pues muchísimas gracias, maestra, un gusto, y pues ahí nos estaremos viendo, porque yo soy ahí igual alumna ahí del plantel Torre Milenio. Ah, buenísimo. Sí, así es. Y pues muchísimas gracias. No, de que cualquier cosa, de verdad, cualquiera de que estén aquí y los que no también, sepan que cuentan conmigo. Sí, muchas gracias. Pues bueno, maestra, ya lo dijo Frida, ya lo dijo Carlos, también agradecerle a nombre de todos los que nos conectamos en el webinar, igual mostrarlo nada más, aquí está su reconocimiento, ya cuando nos estemos viendo, pues ya se lo entrego corregido y demás, pero también pues a nombre de todos, agradecerle de nuevo y muchísimas gracias, maestra. No, muchísimas gracias a usted, de verdad, qué gusto poder estar acá, licenciado Aarón, y pues nada, estamos en contacto. Perfecto. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias y pues fue todo, chicos. Digo, creo que no hay ninguna otra pregunta. ¿Me adelanté? Creo que no, todo bien. Entonces, pues muchas gracias, licenciada Julieta Montes, que fue la que nos impartió nuestro webinar de Introducción a la Rehabilitación Cardíaca. Muchas gracias. Que esté No, gracias bien. a Gracias, todos. maestra. Bonito día. Hasta Bye. luego, bonita tarde.